Imagina despertar cada mañana en un país donde hasta respirar parece requerir el permiso de un solo hombre. Un lugar donde los carteles en las calles no anuncian productos, sino sumisión absoluta. Donde la frase Dios y Trujillo no es una metáfora, sino una ley no escrita. Un país donde la paranoia es el pan de cada día y donde tu propio vecino, tu hermano o tu hijo podría ser el informante que te envíe a la tortura. Durante 31 años, la República Dominicana fue el escenario de uno de los regímenes totalitarios más exhaustivos, prolongados y brutales de la historia moderna de América Latina. No estamos hablando de un simple gobierno autoritario, estamos hablando de la privatización de una nación entera. Un hombre compró un país, le puso su nombre a la capital, a las montañas, a las calles, y se adueñó de las vidas, los cuerpos y las almas de millones de personas. Su nombre era Rafael Leónidas Trujillo Molina. Para algunos de sus acólitos, el benefactor de la patria. Para la historia y sus víctimas, el Chivo. Un tirano megalómano cuya sed de poder y sangre no conoció fronteras. Pero, ¿cómo logra un hombre concentrar tanto poder? ¿Cómo se instaura una ideología del terror tan profunda que, décadas después de su muerte, sus ecos aún resuenan en la cultura política de una nación? Hoy, en este canal, vamos a desentrañar la anatomía de un régimen perfecto del terror. Vamos a explorar los mecanismos de control, el aparato psicológico de la sumisión, las atrocidades que el mundo ignoró y el heroísmo de aquellos que, a costa de su propia vida, decidieron que ya era suficiente. Para entender el monstruo, primero debemos entender el ecosistema que lo engendró. A principios del siglo XX, la República Dominicana era un país fracturado por el caudillismo. Facciones armadas mantenían a la nación en un estado de inestabilidad política y económica crónica. Esta debilidad estructural fue la excusa perfecta para que en 1916 Estados Unidos invadiera y ocupara el país, buscando proteger sus intereses comerciales en el Caribe y asegurar el pago de deudas. La ocupación estadounidense, que duró hasta 1924, desarticuló a los caudillos locales, pero cometió un error histórico monumental, creó un vacío de poder, y para llenarlo, fundó la Guardia Nacional, más tarde el Ejército Nacional, una fuerza militar centralizada, estructurada y letal. Fue en esta incubadora militar donde un joven de clase media-baja, ex telegrafista y guardia de seguridad de ingenios azucareros, encontró su verdadera vocación. Rafael Leónidas Trujillo no era un intelectual ni un aristócrata, pero poseía una inteligencia maquiavélica, una ambición desmedida y una total falta de escrúpulos. Ascendió teóricamente en las filas militares bajo la tutela estadounidense. Para 1927 ya era el comandante en jefe del ejército. Tenía el monopolio de las armas en un país donde las instituciones civiles eran de papel. El golpe de gracia llegó en 1930, aprovechando la debilidad del presidente Horacio Vázquez y la crisis económica mundial provocada por el colapso de 1929, Trujillo orquestó un golpe de Estado encubierto. Se presentó a unas elecciones fraudulentas donde el terror fue su jefe de campaña. Los opositores fueron perseguidos, encarcelados o asesinados. Trujillo ganó las elecciones con más votos que votantes registrados. Y como si el destino o una deidad perversa quisiera sellar el pacto, a tan solo 3 semanas de su toma de posesión, el huracán Sancenón arrasó Santo Domingo. La ciudad quedó en ruinas, con miles de muertos. Lo que para cualquier nación sería una tragedia inabarcable, para Trujillo fue la tormenta perfecta. Declaró la ley marcial, utilizó al ejército para controlar absolutamente todo, desde la distribución de alimentos hasta la reconstrucción. Se erigió como el salvador de la patria. De las ruinas de Santo Domingo, Trujillo no solo reconstruyó una ciudad, construyó el altar desde el cual sería adorado. En 1936, en un acto de egolatría sin precedentes, rebautizó la capital más antigua del Nuevo Mundo, fundada por Bartolomé Colón. Santo Domingo pasó a llamarse Ciudad Trujillo. El ego había devorado a la nación. Una dictadura no se sostiene durante 31 años solo con balas. Requiere una infraestructura psicológica y económica que asfixie cualquier posibilidad de disidencia. Trujillo implementó lo que los historiadores denominan la normalización del autoritarismo. El régimen perfeccionó mecanismos de control poblacional asombrosos. Se instauró la cédula de identidad personal, que no solo era un documento de identificación, sino un mecanismo de recaudación y persecución. No portar la cédula actualizada con los sellos de impuestos pagados al régimen significaba la cárcel, trabajos forzados o ser tildado de vago. A esto se sumó la tarjeta de inscripción del Partido Dominicano, el único partido legal, conocida popularmente como la palmita. Sin ella no podías trabajar, no podías estudiar, no podías ir al hospital. Tu existencia legal dependía de tu lealtad documentada al tirano. Se instauró el servicio militar obligatorio, una estructura diseñada no para defender al país de enemigos externos, sino para militarizar la mente de la juventud e intimidar a la población civil.
Y en las sombras operaba el terror puro, el Servicio de Inteligencia Militar, el infame SIM. Especialmente bajo la dirección del sádico Johnny Aves García, el SIM se convirtió en una máquina de pesadilla. Tenían una red de informantes tan vasta, los famosos calieses, que las familias susurraban en sus propias casas, temiendo que sus paredes tuvieran oídos. La cárcel de La 40 se convirtió en un matadero de torturas, con sillas eléctricas y látigos. Pero el poder político no era suficiente. Trujillo quería ser el dueño de la tierra y de todo lo que producía. En un modelo cleptocrático sin igual, Trujillo y su familia utilizaron el Estado para enriquecerse. Monopolizaron el comercio de la sal, la carne, el tabaco, los zapatos, el cemento. A través de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, que luego sería objeto de disputas y saqueos tras su muerte, el dictador obligaba al país a consumir sus productos. Si Trujillo abría una fábrica de pintura, se prohibía la importación de pintura. Si Trujillo adquiría la fábrica de calzado, los soldados y escolares debían comprar esos zapatos. El país no era una república, era la finca privada de la familia Trujillo, la era del jefe. Para justificar este latrocinio, se orquestó una maquinaria ideológica perversa. Intelectuales de la época, muchos por conveniencia y otros por miedo, tejieron una narrativa que presentaba a Trujillo como el creador de la paz y el orden. Figuras como Joaquín Balaguer, un diplomático y orador elocuente que terminaría siendo el presidente títere del régimen en sus últimos días, publicaron panegíricos y discursos justificando el despotismo. La propaganda era asfixiante. Las escuelas enseñaban que Trujillo era tan importante como los padres de la patria. El país sufría del síndrome de Estocolmo a escala nacional. Si hay un episodio que destila la maldad pura de la ideología del trujillato, es la política antihaitiana y la tragedia de 1937. Históricamente, la frontera entre ambos países era porosa. Comunidades dominicanas y haitianas convivían, comerciaban e incluso se casaban en la zona fronteriza. Pero la dictadura necesitaba un enemigo para consolidar el nacionalismo extremo y justificar su opresión. Bajo la influencia de ideólogos racistas, el régimen impulsó una política de blanqueamiento y dominicanización de la frontera. En octubre de 1937, Trujillo, de gira por la provincia de Dajabón, pronunció un discurso en el que anunció que solucionaría el problema de los haitianos que robaban ganado. Fue una orden de exterminio. Lo que siguió fue una carnicería a sangre fría conocida como la Masacre del Perejil. El ejército dominicano, armado con machetes y cuchillos para que pareciera un levantamiento campesino y no una orden militar, comenzó a cazar a hombres, mujeres y niños haitianos, e incluso a dominicanos de piel oscura. El método para identificar quién era haitiano, la pronunciación de una simple planta. Lo que siguió fue una carnicería a sangre fría, conocida como la Masacre del Perejil. El ejército dominicano, armado con machetes y cuchillos para que pareciera un levantamiento campesino y no una orden militar, comenzó a cazar a hombres, mujeres y niños haitianos, e incluso a dominicanos de piel oscura. El método para identificar quién era haitiano, la pronunciación de una simple planta. Las estimaciones académicas varían ampliamente, pero se calcula que entre 10.000 y 40.000 seres humanos fueron masacrados en cuestión de semanas. Los cuerpos fueron arrojados al río Dajabón, que desde entonces tristemente honró su nombre histórico, el río Masacre. Ante el horror internacional, Trujillo intentó tapar el sol con un dedo. En 1938 llegó a un acuerdo vergonzoso con el gobierno haitiano, indemnizando a la nación vecina con apenas $750.000. El precio de la vida humana fue tasado a unas pocas decenas de dólares por víctima. Esta herida profunda dejó cicatrices en la memoria de ambas naciones, un legado de antihaitianismo y división promovido desde las altas esferas del Estado dominicano para mantener viva la desigualdad colonial. Pero el miedo total es insostenible. Siempre hay una grieta en la armadura de la tiranía por donde se filtra la luz. A finales de la década de 1950, la resistencia interna y externa contra Trujillo comenzó a articularse. Las exitosas revoluciones en países vecinos y las fallidas expediciones armadas desde el exilio, como la de junio de 1959 por Constanza, Maimón y Estero Hondo, sembraron la semilla del movimiento 14 de junio, una red clandestina liderada por Manolo Tavares Justo. Y en el corazón de esta resistencia vibraban 3 mujeres originarias de la provincia de Salcedo, pertenecientes a una familia acomodada, cuyo coraje cambiaría la historia de la humanidad: las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa. En la clandestinidad eran conocidas por su nombre en clave: las mariposas.
Minerva Mirabal era un intelecto brillante, una abogada a la que el régimen le negó la licencia para ejercer simplemente por no doblegarse ante las insinuaciones y el acoso personal de Trujillo en una infame fiesta de San Cristóbal en 1949. Ese rechazo personal del tirano se convirtió en persecución política contra toda su familia. Las mariposas y sus esposos se convirtieron en figuras clave del movimiento 14 de junio. Cuando el CIM descubrió la trama en 1960, desató una cacería brutal. Cientos de jóvenes fueron torturados y asesinados. Los esposos de las Mirabal fueron encarcelados, las propias hermanas fueron puestas en prisión y luego liberadas bajo una falsa clemencia que ocultaba una trampa mortal. El 25 de noviembre de 1960, Trujillo, presionado por las críticas internacionales, trasladó a los esposos de las hermanas a una cárcel en Puerto Plata, obligándolas a realizar un peligroso viaje por una carretera solitaria en la montaña para visitarlos. A su regreso, el jeep en el que viajaban Patria, Minerva y María Teresa, junto a su conductor Rufino de la Cruz, fue interceptado por un escuadrón de la muerte del CIM. Fueron obligadas a salir del vehículo. Fueron separadas, llevadas a la maleza y brutalmente apaleadas y estranguladas hasta la muerte. Luego, los esbirros colocaron los cuerpos masacrados dentro del vehículo y lo arrojaron por un barranco para simular un accidente automovilístico. Nadie en el país creyó la historia del accidente. El asesinato de las hermanas Mirabal fue el colmo de la barbarie. La sangre de las mariposas manchó de manera irreversible el rostro del régimen. La indignación silenciosa del pueblo dominicano se transformó en una voluntad inquebrantable. El monstruo debía morir. En honor a su sacrificio, las Naciones Unidas declararían el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mientras el fuego de la indignación ardía por dentro, las presiones externas ahorcaban al dictador. Trujillo, en su delirio, decidió financiar y orquestar un atentado terrorista contra el presidente democrático de Venezuela, Rómulo Betancourt, uno de sus críticos más feroces en la región. El 24 de junio de 1960, un coche bomba explotó al paso de la caravana de Betancourt en Caracas. Betancourt sobrevivió con quemaduras graves, pero el acto terrorista llevó a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a imponer sanciones diplomáticas y económicas severas a la República Dominicana. Incluso a su antiguo benefactor le dio la espalda. Estados Unidos, temiendo que la dictadura de Trujillo provocara una revolución comunista al estilo cubano, le retiró el apoyo. Se impuso un veto azucarero que aceleró la crisis final del régimen. Documentos secretos de la CIA revelan que la agencia de inteligencia estadounidense estaba al tanto y en contacto con disidentes internos, proporcionando armas, incluyendo escopetas y carabinas M1 para llevar a cabo el tiranicidio. Sin embargo, familiares de los ajusticiadores dominicanos y documentos históricos posteriores han desmentido firmemente que la CIA haya sido el héroe principal. La CIA, temiendo un vacío de poder y caos, llegó incluso a enviar cables a última hora pidiendo detener la operación. Pero para los dominicanos involucrados ya no había vuelta atrás. La decisión era suya. La noche del martes 30 de mayo de 1961, un grupo de valientes conspiradores, Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, Antonio Invert Barrera, Salvador Estrella Sadala, Amado García Guerrero, el teniente Amado, Huáscar Tejeda, Pedro Livio Cedeño y Roberto Pastoriza, sabían de la rutina del dictador. Trujillo tenía la costumbre de viajar a su hacienda en San Cristóbal sin su gran escolta militar, acompañado solo por su chofer, el capitán Zacarías de la Cruz. En el kilómetro 9 de la avenida George Washington, la trampa se cerró. Los conspiradores interceptaron el Chevrolet azul del dictador. A las 9:45 de la noche, se desató el infierno. Un tiroteo brutal rompió el sonido de las olas del mar. Trujillo, herido en el hombro, salió del coche disparando su pequeño revólver .38, mostrando la misma ferocidad con la que había gobernado. Pero la superioridad de fuego de los conspiradores era aplastante. Tras recibir múltiples impactos de bala, el cuerpo de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el hombre que se creyó Dios, el dictador implacable, cayó abatido sobre el asfalto manchado de sangre. El mito de su invulnerabilidad había terminado. El ajusticiamiento del tirano no trajo la libertad inmediata, trajo el inicio de una pesadilla diferente. La familia Trujillo, liderada por su despiadado hijo Ramfis, desató una ola de venganza apocalíptica. La mayoría de los héroes del 30 de mayo fueron cazados, capturados y sometidos a torturas indescriptibles antes de ser asesinados en la Hacienda María. Su sacrificio, sin embargo, aseguró que el régimen no pudiera sostenerse a largo plazo.
Con la presión internacional en su punto máximo y un pueblo que había perdido el miedo, la familia Trujillo se vio obligada a huir de la isla a finales de 1961, no sin antes saquear las arcas del Estado, llevándose millones en lingotes de oro y dinero en efectivo. En enero de 1962, una vez la familia en el exilio, el gobierno dominicano en transición aprobó la Ley 5785, que ordenaba la confiscación de todos los inmensos bienes del tirano y su familia. El vasto imperio económico, centrales azucareros, fábricas, monopolios, pasó a manos del Estado, agrupándose en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Lamentablemente, la historia demostraría que esta gigantesca maquinaria de riqueza, sin la administración férrea del dictador, sería objeto de corrupción y saqueo por parte de nuevas élites empresariales y políticas en las décadas siguientes, el botín, como muchos lo llamaron. La sombra del Trujillato es alargada. Figuras del régimen, como el entonces presidente títere Joaquín Balaguer, lograron reinventarse y dominar la política democrática dominicana por décadas. Como él mismo confesaría más tarde en su libro, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, el régimen fue una maquinaria de terror indispensable para entender la sociología moderna del país. Una ideología de sumisión, clientelismo y miedo que tomó generaciones desaprender. Hoy, el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana se erige para recordar a las nuevas generaciones el precio de la libertad. Como vimos en otras historias, dejar ir es un acto de amor. La República Dominicana tuvo que hacer un doloroso proceso de catarsis para dejar ir el fantasma del autoritarismo y abrazar con todas sus imperfecciones la democracia. La era de Trujillo nos deja una lección universal y profundamente perturbadora. La democracia y la libertad son bienes extremadamente frágiles. Cuando el poder se concentra en las manos de uno solo, cuando las instituciones fallan y el miedo sustituye a la justicia, la humanidad puede descender a las tinieblas muy rápidamente. Los dictadores no nacen, son creados por el silencio de los buenos y la inacción de las instituciones. Pero también nos enseña que el espíritu de resistencia humano es indomable. Las mariposas siempre volverán a volar. Si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón. Significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más relatos, reflexiones y documentales como este, date una vuelta por el canal. Déjame en los comentarios qué evento histórico o película te gustaría que analizara la próxima vez. Nos vemos en el próximo video.